Perfecto, ahí está grabando. Entonces, empezamos leyendo el enunciado del ejercicio número 24, que, como decíamos hace un ratito, está dentro de los temas de inflación o los efectos de inflación dentro de la estructura patrimonial de la empresa o determinar el impacto económico que tiene la inflación sobre la estructura patrimonial de la empresa. ¿Sí? Voy admitiendo a los que están sumando. En función de eso, tenemos un ejercicio 24 que nos plantea que se constituye la sociedad el libro Sociedad Anónima con un aporte de capital de 1.000 pesos. La tasa de inflación anual es del 50%. También me dice que a continuación se presentan diversas situaciones a efecto de evaluar qué habría ocurrido en la empresa si se tomara cada una de estas decisiones. O sea, puntualmente, el ejercicio me va planteando diferentes escenarios para esta empresa que se y transcurre durante su primer ejercicio económico. Y vamos a ir analizando el impacto que tiene la inflación sobre las estructuras patrimoniales que podría ir teniendo la empresa en uno u otro escenario. Entonces, dicho esto, pasamos a ver el escenario número 1, que dice situación 1, activos monetarios. Ya vamos a hablar un poquito de qué es esto, activos, pasivos, monetarios. Les pregunto como para estar tranquilos, ¿llegaron a ver esto en teoría? ¿Llegaron a ver inflación en teoría? Deberían haberlo visto hoy, pero... Sí, profe, hoy lo vimos. Perfecto. Bien. Entonces, un poco en teoría habrán visto que estos activos monetarios, activos no monetarios y demás, igual ahora vamos a repasarlo un poco por arriba antes de encarar el práctico. En esta situación 1 me dice que el capital aportado, o sea, recuerden que es una empresa que se llama Libro Sociedad Anónima que arranca con un aporte de capital de 1.000 pesos. Me dice que el capital aportado se deposita durante el ejercicio en una cuenta corriente bancaria. O sea, puntualmente, ¿qué pasa? Se aporta un capital de 1.000 pesos, se lo deja en la cuenta, se lo deposita en la cuenta bancaria y se lo deja ahí durante todo el año. Entonces, viendo esa situación o ese escenario, vamos a ver el impacto de la inflación sobre esta estructura patrimonial. Les recomiendo si pueden tener la guía a mano, porque la dinámica del ejercicio plantea todo el tiempo estar yendo a la guía y a las soluciones, y por ahí me sería más práctico quedarme en las soluciones y que vayamos leyendo todo la guía por afuera. Total, no es más que leer el enunciado, digamos. Bien. Entonces, como decíamos, en esta situación 1, me plantea de que el aporte de capital de 1.000 pesos se deposita en la cuenta bancaria y queda ahí durante todo el año. ¿Qué tenemos que saber primero para poder determinar el resultado por inflación? Como sabíamos nosotros, el resultado por inflación me va a venir a medir el impacto económico que tiene la inflación sobre una determinada estructura patrimonial, ¿sí? Es decir, yo dependiendo de cómo tenía distribuida la plata, llámese en cuentas por cobrar, llámese en bienes de cambio, o si la tenía, o si la puse todo en bienes de cambio y me financié con deuda, o sea, en función de las diferentes opciones que puede tener uno a la hora de instrumentar el capital de una empresa, vamos a ir viendo cómo impacta la inflación sobre esas estructuras, ¿sí? Y para justamente determinar cómo impacta la inflación sobre esas estructuras de capital o sobre esas composiciones de capital, vamos a tener dos métodos, ¿sí? Por un lado, vamos a tener un método secuencial, que este método secuencial va a determinar el resultado por inflación, por diferencia patrimonial, y nos va a arrojar el resultado justamente de cuáles fueron las consecuencias económicas de la inflación en esa estructura patrimonial. Puntualmente nos va a decir si ganamos o perdimos y cuánto, pero no nos va a decir en qué se originó ese resultado, ¿sí? Para saber justamente dónde se originó ese resultado está el otro método, que es el método directo, que a diferencia del método patrimonial, que saco el resultado por inflación por diferencia patrimonial, en el método directo voy analizando cuenta por cuenta, partida por partida, determinando cuáles partidas me generaron ganancias, cuáles partidas me generaron pérdidas, y en la conjunción de esas ganancias y pérdidas se calcula el resultado global por inflación. O sea, puntualmente, en el método secuencial nosotros vamos a llegar a un resultado, pero no vamos a ver por qué. En el método directo vamos a llegar a muchos resultados que si los sumamos a todos nos tiene que coincidir con el resultado de la inflación que obtuvimos en el método secuencial, pero con la particularidad de que vamos a saber qué cuentas generaron ganancias y qué cuentas generaron pérdida
al evaluar el impacto de la inflación sobre las mismas. Para eso, a la hora de analizar las cuentas, vamos a categorizar las cuentas en estas categorías de activo monetario, activo no monetario, pasivo monetario y pasivo no monetario. Estoy seguro que esto lo deberían haber visto en teoría, pero quiero refrescarlo por las dudas antes de arrancar los prácticos, ¿sí? ¿Qué particularidad tienen las cuentas monetarias, tanto de activo como pasivo monetario, que conservan un valor nominal en el tiempo? O sea, un ejemplo típico de un activo monetario es caja y banco. O sea, yo tengo en mi caja 1.000 pesos y por más de que haya un 50% de inflación durante un año, al fin del año van a seguir siendo 1.000 pesos. Conservan su valor nominal, por más que haya una inflación alta o baja. Esas son las partidas monetarias. El ejemplo que recién dije es una cuenta de activo monetario, pues justamente es un activo que conserva su valor nominal en el tiempo. Por eso es caja de banco, activo monetario. Un pasivo monetario, ¿qué podría ser? Una deuda que yo tenga sin intereses, o sea, sin que devenga intereses ni que tenga cláusula de ajuste ni nada por el estilo. Háganse de cuenta de que alguien me presta a mí 1.000 pesos y me dice devolverme en 6 meses 1.000 pesos, no te cobro nada. Eso es un pasivo monetario. Por más que en esos 6 meses haya una inflación del 20, del 30, del 50%, yo sigo debiendo 1.000 pesos. Conserva su valor nominal, ¿sí? Eso es lo que hace a una partida ser monetaria, ya sea de activo o de pasivo. Y como contracara, las no monetarias son las que justamente sufren variación en su valor nominal por el transcurso del tiempo. Ya sea porque estemos hablando de bienes que tienen un valor de mercado y ese valor de mercado va evolucionando acorde evoluciona el nivel general de precios, o sea, llámese la mercadería, que la mercadería hoy vale una cosa y en un contexto inflacionario en un mes va a valer otra. O un pasivo monetario, por ejemplo, podría ser una deuda que yo tenga que genera intereses, donde yo hoy debo un monto, mañana, por el transcurso del tiempo, se devengan intereses y ya debo otra plata. O sea, el valor nominal de las cuentas va variando por el transcurso del tiempo. En algunos casos por el devengamiento de intereses y en otros casos por el mero proceso inflacionario que hace que los valores nominales vayan creciendo, ¿sí? Entonces, como sabíamos, entonces, haciendo un repaso general, teníamos el método secuencial, que sacábamos el resultado por inflación por diferencia patrimonial, y tenemos el método directo, donde analizamos partida por partida y vamos sacando los resultados que nos generan cada una de esas partidas. Para eso, en un principio, categorizamos las partidas en activo monetario, activo no monetario, pasivo monetario y pasivo no monetario. Ahora, ¿qué resultados me van a generar los activos monetarios? Los activos monetarios siempre me van a generar un resultado que se llama REI, resultado por exposición a la inflación. Y en los activos monetarios siempre va a ser una pérdida. ¿Por qué? Porque si yo tengo un activo monetario, vuelvo al ejemplo de caja y banco, yo tengo 1.000 pesos en mi caja y los tuve ahí parado durante todo un año inflacionario, mientras que todos los precios de la economía fueron subiendo, mis 1.000 pesos siguieron siendo 1.000 pesos. Entonces, en ese caso, me va a generar una pérdida. O sea, siempre un activo monetario en un contexto inflacionario me genera pérdida. ¿Por qué? Porque a medida que todos los precios evolucionan y crecen, en este caso, mi partida de activo monetario conserva su valor nominal, que en términos reales implica una disminución, por eso es la pérdida. Y como contracara, vamos a ver que los pasivos monetarios siempre me generan ganancia. O sea, yo, háganse de cuenta, tengo una deuda que conserva un valor nominal en el tiempo cuando todos los precios de la economía van subiendo, ¿sí? Entonces, esos pasivos monetarios o el resultado de esos pasivos monetarios también se llaman REI, resultado por exposición a la inflación. O sea, en síntesis, tanto los activos monetarios como los pasivos monetarios me generan un solo resultado que se llama REI, resultado por exposición a la inflación. En el caso de los activos monetarios me va a generar siempre pérdida y en el caso de los pasivos monetarios me va a generar siempre ganancia, o esto contextualizando en un contexto inflacionario, ¿sí? Ahora, por favor, si hay algo que no se entiende, me quieran preguntar, como siempre, me interrumpen y lo vamos viendo sin problema, ¿no? Recién vimos las cuentas de activo y pasivo monetario, paso a los que serían las cuentas de activo y pasivo no monetario. Como sabíamos, las cuentas no monetarias son aquellas que su valor nominal va cambiando en el tiempo en un contexto inflacionario. Estas cuentas no monetarias me pueden generar dos clases de resultados. Por un lado, el R/T o resultado por tenencia, o por otro lado, resultado financiero. ¿Cuándo voy a tener R por T? Cuando yo tenga un activo, en este caso, si analizo un activo no monetario, voy a tener un activo, un bien, que tiene un determinado valor de mercado, ¿sí? Y voy a comparar cómo evolucionó el precio específico de ese bien versus al nivel general de inflación. Si evolucionó por arriba, voy a tener ganancia porque mi bien se valorizó más de lo que se valorizaron el promedio de los bienes de la economía. Ahora, si evolucionó por debajo, voy a tener una pérdida porque, háganse de cuenta, alguien que tenía, no sé,
dólares puede ser un ejemplo en este momento. El precio del dólar viene evolucionando, ¿sí? Pero el precio del resto de los bienes de la economía viene evolucionando muy por arriba de los dólares. Entonces, hoy en día, tener dólares me generaría un resultado por tenencia negativo. ¿Por qué? Porque el precio específico de mi bien, en este caso los dólares, evoluciona por debajo de lo que evoluciona el nivel general de los precios, ¿sí? Ese es el caso del R por T, un bien que tiene un valor de mercado y yo contrasto justamente el valor de mercado con la evolución de los precios de la economía en general. Eso en el El caso... valor expresado también se dice, ¿no? ¿Cómo? El valor expresado también se dice. El valor expresado es más amplio. O sea, Mm. valor expresado podría implicar tomar una partida que está expresado en un momento determinado y reexpresarlo por el coeficiente de inflación. O sea, en este caso, si hablamos del R por T, ya vamos a ir a eso que es más específico. El R Ah, por bien. T comparo el valor de mercado con el valor reexpresado, justamente. Cuando hablamos de valor reexpresado, yo reexpreso una partida de acuerdo a un determinado coeficiente de inflación. ¿Sí? Sí. Eh, en cambio, el R yo comparo ese valor represado con el valor de mercado. Y digo, bueno, evolucionó por arriba, evolucionó por abajo. Vamos a ir viéndolo ahora en el desarrollo del ejercicio, si eso puede generar ganancia o puede generar pérdida. Ahora, yo les pregunto a ustedes, resultado por tenencia, ¿podría tener únicamente por bienes, por activos, o puedo tener también por pasivos? Si yo voy a una estación de servicio, por ejemplo, y llego a un acuerdo con el proveedor de que voy a sacar, tengo una cuenta corriente donde, no sé, puedo sacar 20.000 litros por mes. Y una vez cada 2 meses voy, me siento y arreglo todo, pero a precios del momento que me estoy sentando a arreglar la deuda. En ese caso yo tendría una deuda sujeta al valor del combustible. Esa deuda, ¿qué me puede generar el reporte? Acá dice Gabriel Vallejo. Esa deuda, ¿qué resultado me puede generar? Una ganancia o pérdida. Pero por resultado por tenencia, por resultado Sí. financiero. Por tenencia, porque está en relación al valor de otro bien. Está en relación a un valor de mercado. Cuando yo comparo un valor de mercado con un valor represado, va a ser un reporte. Lo que le quiero significar con este comentario es que resultado por tenencia, donde yo comparo valor de mercado con valor expresado, se puede dar tanto en los activos como en los pasivos no monetarios, ¿sí? Ese es el primer resultado que se puede dar en los activos o pasivos no monetarios. Ahora, el segundo resultado que se puede dar en los activos y pasivos no monetarios es un resultado financiero. ¿En qué partida se va a dar esto? En aquellas partidas que devengan intereses. O sea, puntualmente, si yo saco un crédito del banco, que el banco me cobra intereses, ese crédito me puede implicar a mí una ganancia o una pérdida en cuanto al impacto inflacionario. Esa determinación de ganancia o pérdida la llamamos resultado financiero. Y el resultado financiero justamente voy a analizar si la tasa de interés que me están cobrando, en el caso de analizar un pasivo, estuvo por encima o por debajo del nivel general de inflación. O sea, claramente por ahí hay creencias o la costumbre en muchos empresarios en Argentina que piensan que en Argentina siempre es negocio tomar deuda. Y lo cierto es que no siempre es así. Obviamente, si en un contexto como el actual, que en donde tenemos inflaciones o una inflación anual proyectada del orden del 40 al 50%, tengo la posibilidad de tomar un crédito al 20% y sí, eso es ganancia. Pero hubieron otros momentos de la economía donde había una inflación del 30% y había línea de crédito al 60%. En ese caso no va a ser una ganancia, porque estoy pagando una tasa de interés que está muy por arriba de la tasa de inflación. Esta comparación entre tasa de inflación y tasa de interés es la que analizamos cuando determinamos los resultados financieros, tanto en el lado de los pasivos como en el lado de los activos. En el lado de los pasivos, analizando los intereses que me cobran, es decir, los intereses que yo pago, y en el lado de los activos es los intereses que yo cobro, que yo le cobro a mis clientes, generalmente con lo que serían las cuentas por cobrar y demás. Profe, Sí, una deuda en dólares sería un pasivo no monetario. Hola. Se le cortó, parece.
Hola. Ahí se me escucha, profe. Se escucha, profe. Sí, Disculpa que se cayó internet al parecer. sí, lo suponíamos. Bueno, no sé si se llegó a escuchar la respuesta, No, Gabriel. no se escuchó. Bien. Vos me preguntabas una deuda en dólares. Si Sí. la deuda en dólares no devenga intereses, va a ser 100% un resultado por tenencia. ¿Sí? Ok. Si vos tenés una deuda en dólares que a su vez devenga intereses, va a tener por un lado un resultado por tenencia y por otro lado un resultado financiero. Ok, sí, era mi pregunta si era un pasivo no monetario entonces. Exacto, sí. Ok. Si devenga intereses, siempre es no monetario. Y si está en dólares, también siempre es no monetario. Porque justamente Ok. lo que hace monetario una partida es que siempre esté expresada en pesos argentinos. Si estamos hablando de dólares, ya de por sí son dólares. Ok, gracias. Bien, no, por favor. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se entendió más o menos esto? Algunas cosas igual van a quedar mucho más claras cuando vayamos al desarrollo del ejercicio, pero me interesaba, como decir, repasar estos conceptos básicos inicialmente. Si les parece, vamos a ver lo que es la resolución del ejercicio mismo, donde vamos a ir pasando a número estas cuestiones y como siempre, Karen me dice si puedo agrandar la letra. Sí. Por supuesto, como siempre, si hay alguna duda, me interrumpen y la vemos. Entonces, recordando la situación 1 del enunciado, decíamos que tenía un aporte de capital de 1.000 pesos que se depositaba en la cuenta, en la caja de ahorro o en la caja del banco y no se hacía más que eso, ¿sí? Teníamos nosotros en el enunciado esto, el valor al momento inicial, cómo estaba compuesta nuestra estructura patrimonial. Lo primero que tenemos que hacer para resolver la primera cuestión del ejercicio, que es determinar el resultado por inflación por el método secuencial. Recordemos que por el método secuencial sacábamos el resultado por inflación por diferencia patrimonial, sabiendo si ganamos o perdimos, pero sin saber qué partida generó esa ganancia o esa pérdida, ¿sí? Entonces, para avanzar con el método secuencial, lo primero que tenemos que hacer es determinar este mismo estado de situación patrimonial, pero al cierre. En principio, valores históricos, ¿sí? Entonces, yo sé que estos 1.000 pesos que tenía en caja al inicio, los sigo teniendo al cierre, que valores históricos siguen siendo 1.000 pesos. Total de activo, 1.000 pesos. Capital aportado, lo tenía al inicio en 1.000 pesos, no tuve ni un movimiento de capital, entonces al cierre también van a seguir siendo 1.000 pesos de capital, por ende mi patrimonio neto va a ser de 1.000 pesos. Hago el control de activo menos pasivo igual a patrimonio neto, se da correctamente, entonces con eso cuantifico lo que sería mi estructura patrimonial al cierre del ejercicio a valores históricos. Una vez que tengo eso calculado, voy a pasar a calcular la situación patrimonial al cierre, pero a valores ajustados. Y acá es donde empiezo a reexpresar las partidas no monetarias de acuerdo a su valor de mercado o al valor exigible cuando hablamos de partidas que tengan intereses, o a su valor reexpresado en el caso de las partidas que corresponda reexpresar. ¿Cuál es la partida? Una partida que siempre hay que reexpresar por inflación, y grábense esto porque siempre tienen que reexpresar el capital, ¿sí? El capital siempre tienen que reexpresarlo por inflación, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Primera partida que tenemos para analizar, caja y banco. Yo le pregunto, ¿caja y banco es activo claramente, pero es monetario o no monetario? Si quieren, contéstame en el chat nomás. Monetario. Monetario. Perfecto. Como es por una partida monetaria, su valor nominal no va a cambiar. Entonces, el valor histórico y el valor ajustado van a ser iguales. O sea, valor histórico 1.000 pesos, valor ajustado 1.000 pesos, ¿sí? Sigo por el pasivo, donde no tengo cuentas. Llego al patrimonio neto, que como le dije, el patrimonio neto siempre se ajusta. Por ende, voy a tener un patrimonio neto ajustado de 1.500 pesos, ¿sí? Acá lo divide nomás en dos filas, uno con el capital y otro con el ajuste de capital, pero estos 500 pesos son por justamente reexpresar el capital de acuerdo al coeficiente de inflación del 50%, ¿sí? Entonces, ahora llego a la parte de resultados. Yo justamente tengo que poder saber el resultado y como estamos en el método secuencial, lo vamos a determinar por diferencia patrimonial. En este caso no tuve ni una operación realizada durante el ejercicio, no hice ni una compra, ni una venta, ni nada por el estilo. Entonces se puede entender que el 100% del resultado que yo halle en mi estado de situación patrimonial por diferencia patrimonial va a ser atribuible al resultado por inflación, porque no tuvo un resultado operativo. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar el resultado? Como sabíamos, por diferencia patrimonial. En principio nosotros sabíamos que activo es igual a pasivo más patrimonio neto, ¿sí? Es la estructura patrimonial que venimos viendo desde que entramos a la facultad. Por pasaje de términos vamos a ver que patrimonio neto es igual a activo menos pasivo, ¿sí? Y nosotros podemos cuantificar nuestro patrimonio neto a valores ajustados.
sabiendo que el activo es de 1.000 pesos y que el pasivo es igual a 0. Por ende, el patrimonio neto a valores ajustados va a ser de 1.000 pesos. ¿Sí? Con esto podría completar esta parte del cuadro, el patrimonio neto a valores ajustados. Ahora, nosotros a su vez sabemos que el patrimonio neto está compuesto por capital más resultado. ¿Sí? Y en este caso nosotros sabemos que el patrimonio neto es de 1.000 pesos y que el capital ajustado es de 1.500 pesos. Entonces, por pasaje de términos, podemos sacar el resultado. ¿Cómo? Despejando el resultado, nos va a quedar resultado es igual a patrimonio neto menos capital, que si lo llevamos en términos numéricos sería 1.000 menos 1.500, tenemos un resultado igual a menos 500. Y como sabemos que no tuvimos operaciones durante este ejercicio, podemos atribuir el 100% de este resultado a la inflación. Es decir, que el resultado por inflación en este ejercicio para esta empresa fue igual a menos 500. Como sabemos, estamos en el método secuencial, nos dice si ganamos o perdimos, pero no nos dice qué partida generó esa ganancia o esa pérdida. Para poder determinar qué partidas, que en este caso en verdad está bastante claro, porque la única partida que tengo para analizar es caja y banco, ¿sí? Pero bueno, para poder dejar esto en explícito, tenemos que pasar al método directo, donde vamos a empezar a analizar nuestras cuentas de activo y pasivo. Pasivo no tenemos solo activo, y tenemos una sola cuenta de activo que, como dijimos, era caja y banco. Caja y banco, como repasamos recién, nos generaba resultado por exposición a la inflación, nos generaba REI. ¿Cómo es el cálculo del REI o el resultado de activos monetarios? Valor histórico menos valor expresado. O sea, puntualmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que simular la evolución de mi partida, o sea, partiendo del saldo de inicio, contemplando todos los movimientos que tuvo esta cuenta caja y banco y llegando al saldo al cierre, y luego reexpresando tanto el saldo del inicio como cada uno de los movimientos por el coeficiente de inflación que corresponda. Como esto es un ejercicio simplificado, no tenemos movimientos, solamente tenemos un saldo al inicio de 1.000 pesos, que es el mismo al saldo al cierre. ¿Sí? Entonces vamos a tener la primera parte de mi fórmula de saldo al cierre a valor histórico, se ha determinado acá, 1.000 pesos. Ahora, para determinar el saldo al cierre a valores ajustados, yo debería reexpresar el saldo al inicio por el coeficiente de inflación anual, que en este caso me da un saldo al inicio reexpresado de 1.500 pesos. Después, reexpresar cada uno de los movimientos realizados por el coeficiente de inflación que corresponda. En este caso no tengo movimiento, entonces va a ser igual a 0. Y con eso llego al saldo al cierre reexpresado, que es igual a 1.500 pesos. Es decir, tenemos nuestra fórmula de resultado por exposición a la inflación o resultado de activos monetarios, compuesto por valor histórico, 1.000 pesos, valor reexpresado, 1.500 pesos. Esto me da un resultado de pérdida. O sea, sabemos que, con este paso podemos determinar que la pérdida que nosotros atribuimos a la inflación de manera general por el método secuencial, cuando le respondimos por el método directo, podemos atribuírsela a mi saldo de caja y banco. O sea, puntualmente, por haber tenido los 1.000 pesos en la caja sin movimiento durante todo el ejercicio en un año con un 50% de inflación, eso me implicó 500 pesos de pérdida por resultado por exposición a la inflación de los activos monetarios. ¿Se entendió esto? ¿Se viene entendiendo? Por Sí. favor. Bien, gracias Gabriel. Si alguien tiene una duda, por favor, como siempre, me la dice y lo vemos. Con esto terminamos de resolver la primera situación. Vamos a pasar a analizar la segunda situación, que como les decía, le pido que vean ustedes en su guía para poder quedarme acá en las soluciones. En la situación 2, mis activos no monetarios, y me plantea que el capital aportado se destina a comprar libros de finanzas de empresa, cuyo valor de mercado al cierre es igual a 1.400 pesos. O sea, puntualmente me dice que los 1.000 pesos que estos socios aportaron al capital fueron directamente a bienes de cambio. ¿Sí? O sea, la situación al inicio es 1.000 pesos bienes de cambio, el capital también está compuesto por esos 1.000 pesos que totaliza mi patrimonio neto. Y como otro dato me dice que esos mismos libros que compré al inicio, al cierre tienen un valor de mercado de 1.400 pesos. ¿Sí? Empezamos, al igual que como hicimos en la situación anterior, determinando la situación patrimonial de la empresa al cierre a valores históricos. ¿Sí? Yo no tuve más operaciones ni de compra ni de venta de estos libros, entonces al cierre voy a seguir teniendo los 1.000 pesos de bienes de cambio, expresado a valores históricos. O sea, yo al inicio tenía 1.000 pesos, no compré ni vendí. No, sí, se le cortó al profe de nuevo, aparentemente.
Hola, Sí, profe, se la escucho. ¿me escuchan? No sé hasta dónde me escucharon porque quedé hablando solo un rato. Cuando estaba aplicando la parte de bienes de cambio, ni bien arrancó con eso, se cortó. Bien. Bueno, hablaba, la parte de bienes de cambio, llegué a analizar lo que pasaba a valor al inicio. Bueno, voy de ahí y cualquier cosa voy a estar pendiente que no se corte. Eh, Como me plantea el enunciado, yo recibo 1.000 pesos, que esos 1.000 pesos los mando directamente a bienes de cambio, ¿sí? Entonces, al inicio voy a tener 1.000 pesos, bienes de Profe, no cambio. está compartiendo. Profe, no está Ah, no sé, presentando. perdón, me quedó. Perdón. Gracias, gracias. Ahí va. ¿Ahí están viendo? Sí. Profe, no se la escucha. Se le cortó de nuevo. Capaz se le cortó de nuevo, sí. Sí, sí, sí. Buenas. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, profe, perfecto. Sí. Bien, disculpen que estoy con internet muy intermitente. Igual acá me conecté del celular nomás, así que no se debería cortar más. ¿Ahí están viendo las soluciones? Sí, Sí, profe. profe. Ahora sí. Perfecto. Bien. Entonces, decíamos, partimos de la situación de inicio que decía que los 1.000 pesos de capital se aportaban, con los 1.000 pesos de capital se compraban libros, ¿sí? Entonces, al inicio voy a tener los 1.000 pesos de capital en bienes de cambio que me totalizan el activo, que a su vez totalizan mi patrimonio neto porque la única cuenta que tengo es capital, ¿sí? Luego paso a analizar, a fin de determinar el resultado de inflación por el método secuencial, tengo que pasar a analizar el estado patrimonial al cierre a valores históricos. Como en este ejercicio nuevamente no tuve movimientos, o sea, no tuve ventas ni compras, no voy a tener variaciones a mi stock. Es decir, los 1.000 pesos de bienes de cambio que tenía al inicio, los voy a seguir teniendo al cierre, pero, presta atención acá, expresado a moneda constante de inicio. O sea, estos 1.000 pesos están expresados a fecha de inicio del ejercicio donde fue que compré estos libros, ¿sí? Por eso lo expresamos a valores históricos como 1.000 pesos, totalizamos el activo 1.000 pesos. Pasivo no tenemos, pasamos a patrimonio neto, donde únicamente tenemos el capital, como estamos en la columna de valores históricos, no lo reajustamos y totalizamos el patrimonio neto con estos mismos 1.000 pesos, ¿sí? Ahora pasamos a lo que sería el estado de situación patrimonial a cierre a valores ajustados. Primer partida que tengo para analizar, bienes de cambio, ¿sí? Estos bienes de cambio son una partida no monetaria, porque justamente su valor nominal va sufriendo variaciones en un contexto inflacionario, y tienen justamente un valor de mercado. Entonces, cuando tenga que expresarlo a valores ajustados, tengo que expresarlo a valor de mercado. Que por lo que me dice el enunciado del ejercicio, el valor de mercado de mis libros es igual a 1.400 pesos. ¿Sí? Entonces, tengo que expresarlo en 1.400 pesos al cierre a valores ajustados. No tengo otra cuenta de activo, entonces totalizo el activo en 1.400 pesos. ¿Sí? No tenemos pasivo, entonces directamente pasamos al capital. Sabíamos, el capital siempre tenemos que ajustarlo por el coeficiente de inflación, por ende vamos a tener un capital ajustado igual a 1.500 pesos. ¿Sí? Y una vez que totalizamos nuestro activo, nuestro pasivo en el caso de tenerlo, y el capital, podemos llegar a determinar el resultado por inflación. También teniendo en cuenta, vamos a determinar el resultado por inflación por diferencia patrimonial. Teniendo en cuenta de que en este ejercicio no tuvimos operaciones, o sea, yo el resultado que voy a hallar por diferencia patrimonial, ciertamente va a ser un resultado del ejercicio, que va a contener el resultado operativo y el resultado por inflación, ¿sí? Como en este ejercicio no tuvimos resultado operativo, puedo atribuir el 100% de este resultado a la inflación. Ya vamos a ver igual otro supuesto donde vamos a tener compras y ventas y vamos a aprender a cómo depurar el resultado del ejercicio, o sea, cómo depurar del resultado del ejercicio al resultado operativo para poder quedarnos únicamente con el resultado por inflación. Pero bueno, por lo pronto, sabemos que el resultado que hacemos por diferencia patrimonial va a ser el resultado por inflación porque no tuvimos movimientos operativos.
¿Cómo hallamos el resultado? Por diferencia patrimonial. Sabiendo que patrimonio neto es igual a activo menos pasivo, por ende podemos calcular nuestro patrimonio neto, que va a ser igual a los 1.400 pesos de la mercadería a valores ajustados, menos 0, que es nuestro pasivo. Si nuestro patrimonio neto se va a totalizar en 1.400 pesos. Y a su vez, sabiendo que el patrimonio neto es igual a capital más resultado, y sabiendo que el patrimonio neto es igual a 1.400 pesos y el capital ajustado es igual a 1.500 pesos, podemos determinar el resultado, despejando términos y llegando a que el resultado es igual al patrimonio neto menos el capital, es decir, 1.400 menos 1.500, llegamos a un resultado del ejercicio ajustado igual a menos 100 pesos. Repito, esto es resultado del ejercicio ajustado. Como no tengo resultado operativo, puedo atribuir el 100% de este resultado a la inflación. ¿Qué quiere decir esto? De que yo, por haber tenido esta estructura patrimonial en un contexto inflacionario con una inflación del 50%, esto me genera una pérdida de menos 100 pesos. ¿Sí? No sé más que eso. ¿Sí? Ahora, para saber en dónde se justifica esta pérdida de 100 pesos, tengo que ir al método directo, donde vamos a analizar partida por partida. Claramente acá vamos a ver que esta pérdida se va a atribuir a bienes de cambio porque no tenemos otra cuenta. Pero bueno, vamos a ver cómo calcularlo. Si analizamos nuestra estructura de activos y pasivos, vamos a encontrar que el único pasivo que tenemos son los bienes de cambio que generan resultado por tenencia. ¿Cómo calculo el resultado por tenencia? Haciendo valor de mercado menos valor represado. Un poco lo que nos adelantaba hoy el compañero. ¿Sí? ¿Qué sería el valor de mercado? Justamente cuánto valen los libros al final del ejercicio económico. Los libros a valor de mercado valen 1.400 pesos. ¿Sí? ¿Y cuál sería el valor reexpresado? Sería el valor que estos libros tenían al inicio del ejercicio económico por 1 más el coeficiente de inflación anual. ¿Sí? En este caso yo tomo el valor de los 1.000 pesos que valían los libros al inicio del ejercicio y los multiplico por 1 más el coeficiente de inflación anual. Es decir, por 1,5. ¿Qué estaría haciendo en otros términos acá? Estaría determinando cuánto deberían haber valido mis libros si su precio evolucionaba acorde a cómo evoluciona el ritmo general de precios. O sea, el ritmo general de precios evolucionó un 50%. Yo digo, bueno, ok, si mis libros evolucionaron un 50%, ¿cuánto deberían haber valido? Bueno, 1.000 pesos por 1 más el coeficiente de inflación. Eso me da 1.500 pesos. ¿Sí? Eso sería el valor reexpresado de una partida no monetaria. Volviendo, y para calcular el resultado por tenencia o el resultado de activos o no monetarios, sabíamos que esto lo hacíamos a valor de mercado, haciendo valor de mercado menos valor reexpresado. En términos numéricos sería 1.400 pesos, valor de mercado, menos 1.500 pesos, que sería valor reexpresado. ¿Esto qué me da? Una pérdida de menos 100 pesos. Es decir, que sabemos que la pérdida por inflación que determinamos por el método secuencial está justificada por el resultado negativo de los bienes de cambio. ¿Por qué? Porque mis bienes de cambio a cierre de ejercicio valían 1.400 pesos y si su valor hubiese evolucionado como evolucionó el precio de la generalidad de la economía, deberían haber valido 1.500. Esa diferencia me genera un resultado por tenencia negativo de 100 pesos. Una pérdida de 100 pesos por los bienes de cambio. Hasta acá, esto no se cortó, ¿me entendieron bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien, perfecto. Muchas gracias. Pasamos a leer el enunciado número 3, donde a poquito la cosa se va poniendo más compleja. Recién el enunciado número 6, yo creo que la cosa se pone interesante, de verdad. Pero bueno, vamos yendo por paso. En la situación número 3 me dice que se obtiene un crédito de una editorial de 500 pesos, que no devenga intereses. Se compran libros de finanzas de empresas por 1.500 pesos, que al cierre de ejercicio tiene un valor de 2.250. O sea, puntualmente, ¿qué me está diciendo esta situación 3 que pasó? Yo de los 1.000 pesos de capital que aporté, destiné los 1.000 a bienes de cambio, ¿sí? Y aparte, saqué un crédito de una editorial por otros 500 pesos. Es decir, que yo al inicio del ejercicio voy a tener 1.500 pesos de bienes de cambio, conformado por los 1.000 que aporté por la inversión de capital, más los 500 que aporté por la deuda, que tienen como contracara justamente una deuda comercial, o sea, una deuda con el proveedor que no me cobra intereses por 500 pesos y una partida de capital o un aporte de capital de 1.000 pesos. Totalizo tanto el activo como el pasivo como el patrimonio neto con estos valores y veo que se da la igualdad contable. Para avanzar con la resolución del ejercicio determinando el resultado por inflación por el método secuencial, primero tengo que calcular el estado de situación patrimonial al cierre a valores históricos, ¿sí? Empiezo por el saldo de la cuenta de bienes de cambio. Como no tuve movimientos de venta, va a seguir
estando al mismo valor. Van a seguir siendo 1.500 pesos, pero a moneda constante de inicio, ¿sí? Está expresado a valores de inicio estos 1.500 pesos. Totalizo el activo 1.500 pesos, voy a las deudas comerciales. Estas deudas comerciales, como bien me dice el enunciado, no devengan intereses, por ende, al cierre de ejercicio voy a seguir debiendo 500 pesos. Totalizo mi pasivo en función de esto. Paso también a lo que sería el patrimonio neto, que está compuesto únicamente por el capital de 1.000 pesos, que me totaliza el patrimonio neto a valores históricos igual a 1.000 pesos. Si sigue dando la igualdad contable, justamente no tuve movimientos operativos, entonces a valores históricos el estado de situación patrimonial al inicio del cierre va a ser exactamente igual. Ahora, para calcular el resultado, para calcular el resultado por inflación por el método secuencial, tengo que pasar a calcular el estado de situación patrimonial a cierre a valores ajustados, ¿sí? Empiezo analizando la primera partida, bienes de cambio, que como sabemos tiene un valor de mercado. Entonces tengo que reajustar esta partida a su valor de mercado. ¿Qué me dice el enunciado al respecto? Que al cierre del ejercicio los libros valían 2.250 pesos. Entonces tengo que cuantificar su valor por estos 2.250 pesos. Y totalizo hacia el activo. Paso al pasivo. Este pasivo, recuerden que no tiene intereses ni cláusula de ajuste, entonces va a ser un pasivo monetario. Pasa el tiempo y yo sigo debiendo 500 pesos. En este caso, claramente se comporta como una cuenta monetaria y como es una deuda, va a ser un pasivo, ¿sí? Entonces, a valores ajustados también va a seguir representando 500 pesos, ¿sí? Entonces, a valor de cierre ajustado, cargo este pasivo comercial como 500 pesos y totalizo mi pasivo como 500 pesos. Avanzo con la siguiente cuenta, ya tengo que pasar a las cuentas de patrimonio neto, donde la primera cuenta que tengo para analizar es el capital. Como sabemos, el capital siempre se ajusta, lo ajustamos por inflación y llegamos a un capital ajustado de 1.500 pesos. Estos datos son datos que hasta ahora no deberíamos tener por cómo venimos desarrollando el ejercicio. Solamente utilizamos el activo, el pasivo y el capital ajustado. Y yo con esta información tengo que poder el resultado por inflación. Como sabemos, el resultado del ejercicio ajustado va a ser igual al resultado por inflación porque no tuvimos movimientos operativos. No tuve compras, no tuve ventas, no me devengaron intereses, ni yo devengué intereses. Entonces, no tenemos ni una operación que me haya podido implicar un resultado positivo o negativo. Por ende, el resultado del ejercicio ajustado va a ser igual al resultado por inflación. Ahora, ¿cómo llegamos a determinar el resultado por ejercicio ajustado? Por diferencia patrimonial. Repasamos. Primero determinamos el patrimonio neto, sabiendo que patrimonio neto es igual a activo menos pasivo, y sabíamos que nuestro activo ajustado era igual a 2.250 pesos y nuestro pasivo ajustado era igual a 500 pesos, por ende vamos a tener un patrimonio neto ajustado igual a 1.750 pesos, ¿sí? Y una vez que determiné el patrimonio neto ajustado a 1.750 pesos, puedo determinar el resultado. ¿Por qué? Porque sé que patrimonio neto es igual a capital más resultado, sé que mi patrimonio neto ajustado es igual a 1.750 pesos, que mi capital ajustado es igual a 1.500 pesos, y mi resultado es la incógnita, que por pasaje de términos la resuelvo haciendo 1.750, que sería el patrimonio neto, menos 1.500, que sería el capital, y llego a un resultado por inflación de 250 pesos, que es lo que vemos justamente un resultado del ejercicio ajustado de 250 pesos. Que repito, como no tuvimos movimientos operativos, va a representar el resultado por inflación. Ahora, acá se empieza a ver un poco más claramente para qué sirve el método directo. Yo acá sé que la inflación a mí me generó una ganancia de 250 pesos, pero tengo cuentas de activo y de pasivo. No sé cuál de estas me generó ganancia, cuál me generó pérdida, cómo se conformó este resultado de 250 pesos. Para averiguarlo, tenemos que ir al método directo, donde vamos a analizar partida por partida. Vamos al método directo, donde el primer análisis que tenemos es el resultado de activos no monetarios, es decir, de los bienes de cambio que me generan un R por T. Como sabíamos, el R por T lo hacíamos haciendo valor de mercado menos valor expresado. El valor de mercado, como dice el enunciado, va a ser igual a 2.250 pesos y el valor expresado va a ser igual al valor de cierre, valor histórico, por 1 más el coeficiente de inflación. O sea, puntualmente, 1.250 por 1,5, dada una inflación del 50%. Eso me da un valor expresado de 2.250 pesos. Por ende, el resultado por tenencia fue igual a 0. Ni gané ni perdí. El precio de mis libros evolucionó exactamente de la misma forma que evolucionó el nivel general de precio de la economía. Por ende, no tuve resultado por tenencia ni positivo ni negativo. Ahora veamos qué
pasa con la deuda comercial, que la deuda comercial, como sabíamos, era una cuenta de pasivo monetario, y también, como sabíamos, las cuentas de pasivo monetario en un contexto inflacionario siempre me generan ganancia. ¿Cómo vamos a cuantificar esa ganancia? Haciendo valor reexpresado menos valor histórico. Si prestas atención, es la misma fórmula que los activos monetarios, pero al revés. Nosotros cuando sacamos resultados de los activos monetarios era valor histórico menos valor reexpresado, y cuando sacamos el resultado de los pasivos monetarios es valor reexpresado menos valor histórico. Sigue la misma lógica, pues justamente una me genera ganancia y otra me genera pérdida en un escenario. Pasando esto a números, vamos a determinar el resultado de los pasivos monetarios, es decir, el resultado por exposición a inflación de los pasivos monetarios, haciendo valor reexpresado, lo cual va a ser igual a 1.500 pesos, que era el saldo de la cuenta de valor histórico, por 1 más el coeficiente de inflación, es decir, por 1,5. Esto me da un valor reexpresado de 750 pesos, ¿sí? Menos valor histórico, que como sabíamos el valor histórico estaba en 500 pesos. Esto me da un resultado por exposición a inflación de los pasivos monetarios igual a 250 pesos positivo. Una ganancia de 250 pesos. ¿Qué podemos decir acá? Que el resultado por inflación, que determinamos por el método secuencial de 50 pesos, está expresado totalmente por el resultado por exposición a la inflación de los pasivos monetarios. ¿Por qué? Porque el resultado por tenencia estuvo nulo, estuvo igual a 0. O sea, mis libros evolucionaron al mismo ritmo que evolucionaron el nivel general de precio de la economía, ¿sí? Hasta acá se viene entendiendo, me vienen siguiendo. Pregunto acá porque se empieza a poner de a poquito más complejo y si hay alguna duda es el momento. Sí, profe. Profe, una consulta. Diego, sí. Los aumentos o disminuciones que dicen ahí, saldo inicial, aumento y disminuciones, ¿son en el caso de que se tome el nuevo pasivo o se cancelen esos pasivos? Exacto, muy buena la pregunta. Si nosotros acá en vez de tener una deuda por una operación puntual, tengo una cuenta corriente con mi proveedor, donde yo voy retirando mercadería y haciendo pagos y retirando más mercadería y así esa cuenta va funcionando. Esto está buena la pregunta porque pasa lo que ya vimos que pasó por ahí en el primer parcial. Los ejercicios parcial tienen generalmente complicaciones adicionales. Una, por ejemplo, es esta, donde van a tener un saldo inicial de deuda con el proveedor, van a tener pagos de nuevas compras que se van a realizar en diferentes momentos. Eso van a implicar los aumentos y disminuciones. Y así van a llegar a un saldo final. Con eso van a tener o van a poder calcular el saldo final a valor histórico. Pero para calcular el saldo final a valor reexpresado, van a tener que reexpresar tanto el saldo inicial como cada una de las operaciones que hayan hecho, ya sea nuevas compras o pagos, reexpresando cada una de las operaciones por el coeficiente de inflación que corresponda. Que eso ya lo vamos a ver también en el ejercicio 25, cómo ir calculando los diferentes coeficientes de inflación. Pero sí, Diego, va por ahí, decía aumento o disminución son nuevas compras o pagos que se hagan con el proveedor. O sea, todo aquello que haga variar el saldo de esta cuenta van a ser aumentos o disminuciones. Y el coeficiente de inflación puede ser distinto para cada uno de ellos también, ¿no? Totalmente. Es que en el ejercicio 25 vamos a ir calculando diferentes coeficientes de inflación con diferentes índices de acuerdo a los diferentes momentos de pago o cobro. Por eso digo, la cosa se va poniendo más compleja. Sí, gracias. Pero, no, por favor. Muchas gracias a vos por la pregunta, Diego. Bien, pasamos entonces a analizar la situación número 4, que es muy similar a la situación número 5. Expliquemos a fondo la número 4 y las 5 las pasamos un poco por arriba, si les parece, porque es muy igual. O sea, lo único que cambia, en una hay un pasivo por un banco, en la otra hay un pasivo por un proveedor. Pero bueno, analicemos la situación número 4 que me plantea un crédito bancario. Dice, se obtiene un crédito bancario de 500 pesos que devenga intereses por el 60% anual. Se compran libros de finanzas de empresa por 1.500 pesos, que al cierre de ejercicio tienen un valor de 2.250 pesos, ¿sí? Es decir, si analizamos eso a moneda de inicio, yo compré libros de finanzas de empresas por 1.500 pesos, los cuales estaban conformados por los 1.000 pesos de capital, del aporte inicial, más otros 500 pesos que saqué de un préstamo bancario, que esto ya no es un pasivo no monetario porque devenga intereses. O sea, perdón, ya no es un pasivo monetario, va a ser un pasivo no monetario porque devenga intereses, ¿sí? Pero bueno, en un momento inicial, analizando justamente la situación al inicio, voy a tener bienes de cambio por 1.500 pesos que me totalizan el activo. También al inicio voy a tener una deuda bancaria de 800 pesos que me totaliza una deuda al inicio de 500 pesos que me totaliza el pasivo. Y el aporte de capital de 1.000 pesos que me totaliza el patrimonio neto, ¿sí? Ahora vamos a pasar a analizar
el estado de situación patrimonial al cierre a valores históricos. Y como acá ya tengo operaciones que me generan gastos, lo tengo que hacer en paralelo con el estado de resultado, ¿sí? Analizamos primero la cuenta de bienes de cambio. Bienes de cambio no tuvo operaciones de compra ni ventas, entonces su valor al cierre a valor histórico va a seguir siendo 1.500 pesos. Totalizo el activo también en función de estos 1.500 pesos, ¿sí? Ahora, en cuanto a la deuda bancaria genera intereses del 60% anual. Entonces, al cierre a valor histórico ya no le voy a deber 500 pesos al banco, le voy a deber 500 pesos más los intereses devengados. ¿Cuántos son esos intereses o los gastos financieros? El 60% de mi deuda, ¿sí? Es decir, 0,6, voy a tener 300 pesos de intereses o de gastos financieros, que si los expreso en mi estado de situación patrimonial van a incrementar mi deuda en esos 300 pesos. Es decir, yo inicié el ejercicio debiéndole al banco 500 pesos y finalicé el ejercicio de 800 pesos. ¿Por qué? Porque fui contemplando los intereses que se fueron devengando, ¿sí? Totalizo el pasivo en 800 pesos y paso al capital, que el capital, como estamos a valores históricos, no lo ajusto, solamente tengo que cargar como resultado los intereses que pagué de 300 pesos al banco para totalizar el patrimonio neto, en 700 pesos, dado el capital menos el resultado negativo que tuve de 300 pesos, totalizo el patrimonio neto en 700 pesos y llego a la igualdad contable de activo, 1.500 pesos, igual a pasivo más patrimonio neto, o dicho de otra forma, activo menos pasivo, 1.500 menos 800, igual a patrimonio neto, igual a 700, ¿sí? Una vez que expresé el estado de situación patrimonial al cierre y también mi estado de resultado, que no va a tener más que los gastos financieros, paso a expresar el estado de situación patrimonial al cierre a valores ajustados, ajustando las partidas que tenga que ajustar. Primer partida que tengo para analizar, bienes de cambio. La tenía expresada a valores históricos, la tengo que expresar a valores ajustados. ¿A qué valor tengo que expresar los bienes de cambio? Al valor de mercado. Como me dice el enunciado, lo voy a expresar en 2.250 pesos, que es el valor de los libros al cierre del ejercicio, ¿sí? Totalizo así los activos en 2.250 pesos. Paso a la siguiente partida. Pasivo, deudas bancarias. Como sabíamos, las deudas bancarias es una cuenta de pasivo no monetario, porque su valor nominal va variando con el paso del tiempo. Pero esta cuenta ya está ajustada. Yo cuando cargué los intereses a mi saldo inicial ya ajusté la partida. Por ende, el valor histórico y el valor ajustado va a ser igual. Yo le debo al banco 800 pesos al cierre del ejercicio, entonces lo que tengo que expresar como saldo de mi deuda al cierre del ejercicio de valor histórico. Y justamente al cargar los intereses ya reexpresé la partida, ya ajusté la partida. Entonces, a valores ajustados también lo vuelvo a repetir en 800 pesos. Ya manifesté la variación nominal que tuvo esta cuenta no monetaria, dicho en otros términos. Como es la única cuenta de pasivo que tengo, totalizo mi pasivo en 800 pesos. Paso a la siguiente cuenta de analizar, que es el capital. Como sabemos, el capital siempre lo ajustamos por el coeficiente anual de inflación y llegamos a un capital ajustado de 1.500 pesos, ¿sí? Y llegamos hasta acá con la información que tenemos. Lo único que podemos saber, lo único que podemos avanzar hasta ahora sería en poder determinar un resultado del ejercicio ajustado. Pero sabiendo que ese resultado del ejercicio ajustado va a tener un componente de inflación y un componente, va a ser 100% de inflación, porque si tuvimos movimientos, no tuvimos ni un movimiento que haga un resultado operativo, solamente hubo devengamiento de intereses que no hace el resultado operativo de la empresa. Por ende, acá también por diferencia patrimonial podemos sacar el resultado del ejercicio ajustado, que también va a representar el resultado por inflación. ¿Cómo hacemos eso? Primero determinamos o hallamos el patrimonio neto por diferencia patrimonial, sabiendo que patrimonio neto es activo menos pasivo, es decir, patrimonio neto va a ser igual a 2.250 pesos, que es mi activo ajustado, menos 800 pesos, que es mi pasivo ajustado, llegamos a un patrimonio neto de 1.450 pesos, ¿sí? Y sabiendo que el patrimonio neto es de 1.450 pesos y que el capital es de 1.500 pesos, podemos hallar el resultado también por pasaje de términos. Haciendo resultado es igual a patrimonio neto menos capital. En términos numéricos, resultado es igual a 1.450 pesos menos 1.500 pesos. Es decir, el resultado del ejercicio ajustado va a ser igual a menos 50 pesos. Que, repito, como no tuve movimientos operativos, no tuve ni compras ni ventas, va a venir a representar el resultado por inflación, ¿sí?
El resultado por inflación va a ser igual al resultado del ejercicio ajustado. Pero nuevamente, no sabemos si este resultado de menos 50 pesos está conformado por los bienes o cuánto aportó a esta pérdida, cuánto aportaron a esta pérdida los bienes de cambio y cuánto aportaron a esta pérdida las deudas bancarias. Para eso tenemos que ir al método directo. Pasamos al método directo, donde analizamos partida por partida. El resultado por tenencia se repite tal cual con los mismos números que la situación anterior. O sea, repasamos la fórmula. Resultado por tenencia o resultado de activos no monetarios va a ser igual a valor de mercado menos valor reajustado, sabiendo que el valor de mercado es igual a 2.250 y que el valor reajustado va a ser igual al valor histórico de 1.500 pesos por 1 más el coeficiente de inflación, es decir, 1.500 pesos por 1,5, lo cual también da 2.250. Es decir, que el valor, el resultado por activo no monetario, o el R por T, va a ser igual a 0, porque tengo un valor de mercado de 2.250 y un valor histórico reexpresado de 2.250. Ahora, vamos a pasar a analizar la cuenta de pasivo no monetario, que sería la deuda bancaria, ¿sí? En este caso, ya voy a tener movimientos, ¿sí? O sea, primero que nada, ¿cómo cuantifico el resultado financiero por un pasivo no monetario? Haciendo valor reexpresado menos valor ajustado, ¿sí? Valor reexpresado implicaría justamente tener el valor de cierre de la partida en términos reexpresados. Reexpresando, y presten atención acá, todos los movimientos financieros. Nunca se tienen que reexpresar intereses, jamás. ¿Por qué? Porque justamente estoy comparando intereses con inflación. Entonces, yendo a la resolución concreta de este punto del ejercicio, tengo que llegar al valor, al cierre, a valores históricos, partiendo del valor al inicio del valor histórico, ¿sí? Parto del saldo de mi deuda al inicio, valor histórico, que era igual a 500 pesos. Analizo cómo evolucionó mi deuda durante el ejercicio y veo que lo único que hizo que evolucione fueron los 300 pesos que se devengaron de intereses. Y llego a un saldo al cierre, a valor histórico, de 800 pesos. Ahora con esto paso a analizar la deuda en términos reexpresados. Esto es un ejercicio muy normal de parcial, pero no tan sencillo, sino con pagos de cuotas en el medio. Les recomiendo que analicen los extraclases de inflación porque ahí hay cosas más similares a lo que se suele ver en los parciales. Pero bueno, siguiendo con esto, para entender metodológicamente cómo se resuelven estos ejercicios, tengo que llegar al valor del cierre de mi deuda a valores reexpresados. Para eso empiezo reexpresando el saldo al inicio por el coeficiente anual de inflación y llego a un saldo al inicio reexpresado de 750 pesos. Luego debería reexpresar todos los movimientos financieros. ¿Qué sería movimiento financiero? Pago de cuota, tomar nuevas deudas, todo lo que implica entrada, salida de plata serían los aumentos o disminuciones que tengo que reexpresar en este caso. En este caso no tuve ni un movimiento financiero, por ende no voy a tener aumentos y variaciones, aumentos y disminuciones, solamente voy a tener gastos financieros, intereses, que como les dije recién, y grábense también esto, jamás debemos reexpresar intereses. Sí movimientos financieros, no intereses. Entonces, como sabemos, los intereses no los reexpreso y llego a un valor al cierre de mi deuda en términos reexpresados de 750 pesos. Y una vez que tengo el valor histórico y el valor reexpresado, puedo sacar el resultado de los pasivos no monetarios por resultado financiero, haciendo valor reexpresado, sabíamos que era de 750 pesos, menos valor histórico, que sabíamos que era de 800 pesos. Es decir, hacemos 750 menos 800, llegamos a una pérdida de 50 pesos. Por ende, podemos explicar que la pérdida que determinamos por el método secuencial está 100% fundamentada por la pérdida que me generaron los pasivos no monetarios. O sea, acá claramente podemos ver el ejemplo que les daba hoy de decir, no toda deuda me genera ganancia. Yo en este caso tomé una deuda al 60% anual en un año donde hubo un 50% de inflación anual. Bueno, el dato está más arriba, pero un 50% de inflación anual según lo que dice el enunciado. Entonces, claramente esa deuda me generó una pérdida, ¿sí? Mi deuda evolucionó por encima de lo que evolucionó la inflación. Yo, al cierre del ejercicio, le debo al banco 800 pesos, cuando, si la deuda hubiese evolucionado como evolucionó la inflación, debería deberle 750, ¿sí? Esa diferencia se materializa como una pérdida por pasivos no monetarios o un resultado financiero, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda?
como les decía, podemos pasar al análisis de la situación 5, que es la más sencilla, o sea, es igual a la situación número 4, nada más que en vez de ser una deuda con el proveedor, es una deuda bancaria. Si les parece, y por cómo estamos de tiempo, les recomiendo o les pido, ¿verdad?, que hagan ustedes la situación 5 a modo de repaso. Yo terminamos de la clase y les paso igual las soluciones. Hagan a modo de repaso y van a ver que es exactamente lo mismo que la situación 4. La única diferencia es que en la situación número 5 se da que tengo intereses implícitos del proveedor. O sea, concretamente leo el enunciado para expresar, para comentarles esto del inicio nomás, y después le dejo a ustedes la resolución de la situación 5 y pasamos a la situación 6, que ahí sí la cosa se pone interesante, ¿verdad? En la situación número 5 dice: se obtiene un crédito de una editorial de 800 pesos, que junto con el capital aportado se destina a comprar libros de finanzas de empresa. El precio de contado de los libros que se han financiado es de 500 pesos. El valor de mercado de los libros al cierre es de 2.250 pesos. O sea, ¿qué me está diciendo esto? De que yo, al inicio del ejercicio, mandé a stock o mandé a bienes de cambio 1.500 pesos. 1.000 pesos con origen en el aporte de capital y 500 pesos de un crédito en una editorial. Que la editorial me dijo: ok, yo te doy te financio a un año estos libros y salen 800 pesos. Y como otro dato que manejamos es que el precio de contado de esos libros es de 500 pesos. Entonces, claramente ahí hay intereses. Hay intereses implícitos. Entonces, da lo mismo que yo exprese así esto o que exprese directamente esto así. Como una deuda comercial por 500 pesos que a uno se devengaron los intereses y que al final del ejercicio se van a materializar esos intereses y yo voy a deber realmente los 800 pesos. Pero como ven, la diferencia después, o sea, no hay más diferencia que esto con la situación número 4. Lo único que quiero significar en la situación número 5 es que acá tengo intereses implícitos. Y siempre que tengan intereses implícitos, porque tiene una diferencia entre el precio financiado y el precio de contado, tienen que expresarlo por lo que son, por intereses, ¿sí? Ajustando el valor al inicio, disminuyéndolo por los intereses a devengar, si quieren hacerlo así, o expresando directamente la partida por su valor, sin contemplar los intereses que aún no se devengaron, pero expresándolo al cierre ya con los intereses devengados, ¿sí? Son dos formas diferentes de poder exponer la misma situación, pero van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Después, el desarrollo del ejercicio es exactamente igual a la situación número 4, determinar el valor histórico, el estado de situación patrimonial, cierre, el de determinados valores ajustados, lo hacen por diferencia patrimonial, y luego van determinando el resultado por inflación, que coincide con el resultado por ejercicio, porque no tuvimos movimientos operativos, solamente tuvimos intereses devengados. Bien, entonces cualquier duda igual que les surja de hacer esto, lo vemos en la clase que viene sin problema, pero les interesa estar más holgados para explicar la situación 6, que es más compleja, que volver a explicar la situación número 5, que es igual a la 4, pero la única diferencia es que en vez de ser un crédito bancario es un préstamo con un proveedor. Hasta los valores son los mismos. Así que creo que no van a tener problema para poder resolverla en su casa. Pasamos a la situación número 6, donde me dice que el capital aportado en un 50% se deposita en una cuenta corriente bancaria y con el resto se compran libros. Por otro lado, me dice que una editorial financia la compra de libros otorgando un crédito de 800 pesos. El precio de contado de los libros es de 500 pesos. También me dice que se obtiene un préstamo bancario de 100 pesos, una tasa del 60% anual, que se deposita en la cuenta corriente bancaria. O sea, como ven, este enunciado es una mezcla de todo lo anterior que vimos, porque tenemos aporte de capital que se destine parte a bienes de cambio, parte a la cuenta bancaria, se saca un crédito de una editorial que tiene intereses implícitos porque el valor de los libros financiados es de 800 pesos, pero de 500. También sacamos un préstamo de 100 pesos a una tasa de interés del 60% anual que se deposita en la cuenta bancaria, o sea, se manda a disponibilidades. Y también tenemos, o sea, esto es todo lo que se repite de las situaciones anteriores hasta acá. Y acá viene lo nuevo. Durante el ejercicio se venden a crédito libros por 850 pesos, siendo el precio de venta de contado 700 pesos. O sea, tuvo operaciones de venta y a su vez también tuvo operaciones de devengamiento de intereses a favor. O sea, cobré intereses por dar financiamiento. También me dice que los gastos de administración y comercialización son iguales a 200 pesos. Por otro lado, me dice que el valor de mercado de los libros al cierre es de 1.000 pesos. Que la tasa de inflación promedio anual es del 25 y que el costo de venta es de 450 pesos. Me detengo acá en esto de la tasa de inflación promedio.
¿Qué implica una tasa de inflación promedio? Es que no tengo claro el momento base. O sea, cuando nosotros al principio del ejercicio hablamos de un coeficiente de inflación anual del 50%, quiere decir de que si yo tengo que expresar una partida que está, tengo que reexpresar una partida que está evaluada al inicio y tengo que reexpresarla directamente al cierre, ese coeficiente de inflación me sirve, porque justamente es el coeficiente anual, abarca todo el año. En cambio, el coeficiente de inflación promedio lo voy a tener para evaluar partidas que no tenga bien claro en qué momento están expresadas. O sea, el ejemplo más típico en este caso son las ventas, también puede ser compras. Esas operaciones durante todo el ejercicio, entonces no tengo un momento base bien claro para reexpresar. Entonces, en ese caso, ocupo el índice de inflación promedio. Ya vamos igual a ver esto más claro cuando hagamos el ejercicio. Pero bueno, en función de lo que vimos del enunciado, me habla de que voy a tener esta situación patrimonial al inicio. La analizamos un poco para ver cómo está compuesta. Voy a tener caja al inicio, que está compuesto por los 500 pesos del aporte de capital más los 100 pesos del préstamo bancario. Voy a tener los bienes de cambio al inicio, que van a estar compuestos por los 500 pesos de bienes de cambio que compré a la editorial, más los otros 500 pesos de aporte de capital. Con eso totalizo un activo de 1.600 pesos. Por otro lado, voy a tener deudas comerciales que tienen intereses implícitos. Entonces, si bien cargo los 800 pesos al inicio, los deduzco o los disminuyo de acuerdo a los intereses implícitos a devengar. O sea, mi deuda al inicio con el proveedor no es de 800, es de 800 menos los intereses a devengar, que sería igual a 500 pesos. ¿Sí? Por otro lado, expreso la deuda bancaria, que al inicio es de 100 pesos porque todavía no se devengaron intereses, y totalizo el pasivo en 600 pesos. Avanzo con el patrimonio neto, donde lo único que tengo para analizar acá es el capital de 1.000 pesos que totaliza el patrimonio neto y se da la igualdad contable. Entonces, como primer paso, determinamos el resultado del ejercicio por el método secuencial, para lo cual vamos a reexpresar, o vamos a, expresar el estado de situación patrimonial a momento de cierre a valores históricos. ¿Sí? Para eso vamos a ir analizando qué pasó con cada una de nuestras partidas. Caja y banco. Empezamos con un saldo de 600 pesos, pero a su vez sabíamos que teníamos que pagar los gastos de administración y comercialización de 200 pesos durante el año, entonces el saldo de mi cuenta caja a valores históricos disminuyó en 200 pesos. Aparece también créditos por venta, porque justamente vendí financiado durante el ejercicio y al cierre del ejercicio tengo un derecho a cobro a mis clientes por 850 pesos, que lo materializo mediante el saldo de la cuenta créditos por venta por 850 pesos. ¿Sí? Bienes de cambio. Bienes de cambio, yo sé que empecé mi ejercicio con 1.000 pesos en el stock, pero hice ventas. Es decir, tendría que disminuir este stock por el valor de mi costo de venta, que como me dice el enunciado, el costo de venta era igual a 450 pesos. ¿Sí? Entonces, los 1.000 pesos que tenía al inicio, menos los 420 pesos. ¿Alguien tiene una pregunta? No, iba a aclarar eso. Bien, perfecto, sí. 420 pesos. Disminuyo los bienes de cambio de 1.000 pesos por los 420 pesos de venta y llego al saldo al cierre de mis bienes de cambio por 580 pesos. Todo esto a valores históricos, ¿sí? Totalizo mis activos en 1.830 pesos al cierre de ejercicio a valores históricos. Paso al pasivo. Dentro del pasivo voy a tener ya una deuda comercial exigible de 800 pesos porque ya transcurrió el año, se devengaron los intereses y mi proveedor hoy en día ya me puede exigir los 800 pesos. Y lo mismo pasa con el banco, donde voy a tener una deuda exigible de 160 pesos por los 100 pesos que debía al inicio más los 60 pesos que se devengaron durante el año de intereses por tener una tasa de interés del 60% anual. ¿Sí? Totalizo así el pasivo en 960 pesos. ¿Sí? Paso a lo que es el capital, que como estamos a valores históricos, lo tengo que seguir expresando en 1.000 pesos. Y llego al resultado del ejercicio, que para eso tengo que hacer el estado de resultado a valores históricos, donde sabíamos que teníamos ventas por 700 pesos, un costo de venta de 420, por lo cual tengo una contribución marginal de 220 pesos, menos los gastos de administración, me van a llevar un resultado operativo de 80 pesos, a lo cual tengo que sumar los intereses ganados de 150 pesos. ¿De dónde saco los intereses ganados? De la diferencia entre las ventas de contado y las ventas financiadas. O sea, yo vendí de contado 700 pesos, que como los vendí financiados implicaron ventas por 850. De esa diferencia surgen los intereses ganados de 150 pesos. Y los
gastos financieros están compuestos por los gastos bancarios, acá hice este cálculo aparte, los gastos bancarios, que sería igual a los intereses que me cobró el banco por los 100 pesos que yo debía por la tasa de interés del 60%, intereses de 300 pesos que me cobró el proveedor, que lo tengo expresado acá en esta cuenta de intereses implícitos a devengar. Entonces, la sumatoria de los 60 pesos que me cobró el banco de intereses más los 300 pesos que me cobró el proveedor de intereses, me suma 360 pesos por intereses del ejercicio, intereses pagados del ejercicio, ¿sí? Y así llego al resultado antes de impuestos de menos 130 pesos. Va a ser el resultado de mi ejercicio, que lo voy a contemplar para calcular mi patrimonio neto, al cierre a valor histórico, igual a 870 pesos, ¿sí? Y compruebo que se dé la igualdad contable de activo menos pasivo igual al patrimonio neto, que vemos que se da totalmente, ¿sí? Si totalizo el activo más el patrimonio neto, llego a los 1.830 pesos que hacen a mi activo. Bien, entonces, siguiendo con esto del cálculo de resultado por inflación por el método secuencial, tengo que pasar a lo que sería el cálculo del estado de situación patrimonial al cierre a valores ajustes, donde voy a ir ajustando las partidas que tenga que ajustar. Primera partida que tengo para analizar, caja y banco. Caja y banco es, como sabíamos, una cuenta de activo monetario. Conserva su valor nominal en el tiempo, por ende no tengo que reexpresarla. Sigo, o sea, tanto a valores reexpresados siguen siendo 400 pesos, ¿sí? Entonces, a valores ajustados los sigo cargando como 400 pesos. Créditos por venta. Créditos por venta para ustedes le pregunto a ustedes, ¿una cuenta de activo monetario o no monetario? ¿Y por qué? ¿Alguien que se anime? Es A o B. Una cuenta de activos monetarios porque representan pesos. ¿O está expresado en pesos? Bien. Recordemos que tiene intereses implícitos esto. O sea, yo vendí de contado, o sea, no, vendí con un precio de contado y cobré un precio más alto, entonces yo le estoy cobrando intereses a mis clientes por las ventas. Por ende, el valor de la deuda con mis clientes no era o sea, el valor de esa operación no es lo mismo en el momento que se realizó que cuando me la pagan. Durante ese transcurso de tiempo, este valor de las cuentas por cobrar fue evolucionando, se fueron devengando intereses. Entonces, sabiendo de que en estas cuentas por cobrar, por el transcurso del tiempo, se fueron devengando intereses que hicieron que mis clientes me deban cada vez más, les vuelvo a preguntar, ¿las cuentas por cobrar una cuenta de activo monetario o no monetario? Noche, ¿alguno que se anime? No monetario, dice Marta. ¿Por qué? Está bien la respuesta de Marta. Es una cuenta de activo no monetario. Exacto. Porque devenga intereses. O sea, el hecho del devengamiento... Muchas gracias, Marta, por tu respuesta. El hecho del devengamiento de intereses hace que el saldo de la cuenta vaya evolucionando con el paso del tiempo. Entonces, eso es una característica de una partida no monetaria. Y entonces, como partida no monetaria, tengo que reajustarla por el valor que corresponda. ¿Qué pasa? Esta partida ya está reajustada porque ya tiene los intereses cargados. Estos 850 pesos ya tienen contemplados los intereses que yo le cobré a mis clientes. Por ende, ya está ajustada, ya está reexpresada, entonces en términos nominales, el valor histórico y el valor ajustado van a ser igual. Pero me interesaba recalcar esto. Esta es una cuenta no monetaria. ¿Por qué? Porque tiene intereses, ¿sí? Todo lo que tenga intereses va a ser no monetario y me va a generar resultados financieros, ¿sí? En cambio, una cuenta que pasa el tiempo y no evoluciona su valor nominal es una cuenta monetaria. O sea, no... Y por ahí me quedo por ahí con el comentario del compañero que la clasificó como monetaria por el hecho de estar expresada en pesos. Tengan cuidado con eso porque todo va a estar expresado en pesos acá. O sea, tanto mis bienes de cambio, como mis cuentas por cobrar, todo está expresado en pesos. La pregunta que yo me tengo que hacer para clasificar en monetario o no monetario es si el transcurso del tiempo hace variar el saldo de esa cuenta, ¿sí? O sea, si el mero transcurso del tiempo hace variar el saldo de esa cuenta. ¿Cuándo se da esa particularidad? Cuando hay intereses en el medio, cuando hay cláusula de ajuste en el medio, o cuando es una cuenta que tiene un valor de mercado que va evolucionando en un contexto inflacionario, ¿sí? En este caso, créditos por ventas tiene intereses implícitos y al tener intereses es una cuenta no monetaria, ¿sí?
Siguiente partida que tenemos que reexpresar, bienes de cambio. Como sabemos, bienes de cambio es una cuenta de activo no monetario que tiene un valor de mercado y tenemos que reexpresarlo, tenemos que ajustarlo a su valor de mercado. Que por lo que me dice el enunciado, el valor de mercado de mi stock de libros al cierre era igual a 1.000 pesos. Entonces tengo que reexpresar ese valor de mercado como valores ajustados de bienes de cambio. Dentro del saldo de la cuenta bienes de cambio al cierre. Totalizamos así el activo en 2.250 pesos. Pasamos al pasivo, ¿sí? Pasivo, donde tengo deudas comerciales que tienen un interés implícito con mi proveedor, que como sabíamos, al tener intereses, va a ser una cuenta no monetaria. En este caso, un pasivo no monetario, que ya está reexpresada porque ya tiene cargados los intereses que me va a cobrar o que se devengaron a favor de mi proveedor. Entonces, la reexpreso o la ajusto por el mismo valor nominal que representa lo que yo le debo al proveedor. O sea, los mismos 800 pesos que cargué a valores históricos, lo tengo que cargar también a valores ajustados porque esta partida ya está ajustada por sus correspondientes intereses. Y lo mismo pasa con las deudas bancarias. Las deudas bancarias que yo las expresé al cierre hoy en 1.100 pesos, ya contemplé los intereses, ya contemplé la variación que tuvo esta partida en su valor nominal en este contexto inflacionario, dada en este caso por los intereses que se fueron devengando. Entonces, a la hora de cargar esta partida a valores ajustados, tengo que repetir los 160 pesos que ya tienen contemplados los intereses, ¿sí? Totalizo así el pasivo en 960 pesos, paso a lo que serían las cuentas de capital, donde, como sabemos, el capital siempre lo tengo que ajustar por el coeficiente anual de inflación y llega a un capital ajustado de 1.500 pesos. Y acá nuevamente tengo que, como primer paso, determinar el resultado del ejercicio ajustado. Y en este caso, donde sí tuve operaciones de ventas, ese resultado del ejercicio no me va a implicar el resultado de inflación. Me va a implicar el resultado del ejercicio ajustado. Luego, ajustando el estado de resultado, vamos a poder determinar el resultado por inflación. Pero bueno, vamos primero por acá para terminar esta parte del ejercicio. Tenemos el patrimonio neto, o sea, tenemos que tanto el activo como el pasivo calculados, por ende podemos calcular nuestro patrimonio neto, sabiendo que patrimonio neto es igual a activo menos pasivo. Activo ajustado sabíamos que era igual a 2.250, menos pasivo ajustado que sabíamos que era igual a 960 pesos. Llegamos a un patrimonio neto ajustado de 1.960 pesos, ¿sí? Eso va a ser el total de mi patrimonio neto. A su vez, yo sé que el patrimonio neto está compuesto por el capital y los resultados, que en este caso va a implicar resultado operativo y resultado por inflación, ¿sí? A ver el total de los resultados por lo pronto. Entonces puedo despejar resultados, sabiendo que patrimonio neto es igual a capital más resultado, despejo resultados y determino que el resultado es igual a patrimonio neto menos capital, sabiendo que el patrimonio neto ajustado es igual a 1.290 pesos y que el capital ajustado es igual a 1.500 pesos, llego a un resultado del ejercicio ajustado de 210 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿este es el resultado de la inflación? No. Yo acá tengo el resultado del ejercicio ajustado. Dentro de estos 210 pesos, voy a tener tanto el resultado operativo ajustado como el resultado por inflación. Entonces, ¿cómo puedo hacer para saber el resultado por inflación? Tengo que hallar el resultado operativo ajustado. Para eso voy al estado de resultados y voy ajustando justamente las partidas. Y acá justamente pinté negro esto para que vayamos reflexionando sobre los coeficientes, ¿sí? Primera partida que tenemos que reexpresar son las ventas. ¿Correspondería acá que yo reexprese las ventas por el coeficiente del 1,5? No, por el coeficiente es un coeficiente anual. A mí me sirve, si se quiere para llevarlo a término calendario, a mí me sirve ajustar por el coeficiente del 1,5 si yo tengo que llevar yo tengo que evaluar una partida que está en diciembre del año 1 a diciembre del año 2. La reexpreso un año entero. Para eso me sirve el coeficiente del 1,5. Por ejemplo, acá el capital. El capital está expresado a enero, que era el inicio. Yo lo tengo que reexpresar a diciembre, al cierre. Entonces utilizo el coeficiente del 1,5 porque es un coeficiente anual. Diferente a las ventas, que estos 700 pesos de ventas se fueron materializando durante todo el ejercicio. Entonces, para saber por qué coeficiente de inflación corresponde, yo debería, o primero, saber en qué momento se realizaron cada una de esas ventas e ir ajustándola por el coeficiente que corresponda, o ajustarla por el coeficiente promedio de inflación. En este caso, no tenemos el dato del momento que se realizaron las ventas y los coeficientes particulares, por ende ajustamos por el coeficiente promedio de inflación.
Ajustamos las ventas por el 1,25 y llegamos a ventas ajustadas por 875 pesos. Después tenemos el costo de venta, que para llegar al costo de venta ajustado tenemos que hacer el cuadro de costo de ventas. Como sabíamos, el costo de venta lo calculamos haciendo existencia inicial más compras menos existencia final. Hacemos eso igual a costo de venta, ¿sí? Hacemos eso primero a valores históricos, sabiendo que la existencia inicial es igual a 1.000 pesos, compras no tuvimos, y sabemos que la existencia final es igual a 580 pesos. Lo sacamos de nuestro estado de situación patrimonial a valores históricos. Entonces, haciendo existencia inicial más compra menos existencia final, llegamos al costo de ventas a valor histórico. Ahora lo que tenemos que hacer es reexpresar estas partidas para tener el costo de venta a valores ajustados. Ahora, les pregunto a ustedes, estos 1.000 pesos, ¿por qué coeficiente de inflación yo debería ajustarlo? Estos 1.000 pesos están expresados en el momento de inicio porque fue mercadería que yo compré al inicio y tengo que reexpresarlo al cierre. Entonces, ¿qué coeficiente corresponde que aplique? ¿El anual o el promedio? El anual. Perfecto, el anual. Lo ajustamos por el coeficiente anual de inflación. Tanto a la existencia inicial como a la existencia final, porque todo está evaluado a moneda de inicio, ¿sí? Si yo tendría compras acá, me correspondería tal vez ocupar el promedio, porque justamente son operaciones que no sé el momento concreto en que se realizaron. Pero es cierto que acá sé que están expresados al momento de inicio, entonces lo reexpreso por el coeficiente anual de inflación. Y hago existencia al inicio ajustada menos existencia al final ajustada igual a costo de venta ajustado, ¿sí? Llega a un costo de venta ajustado de 930 pesos. Pasamos a, bueno, el gasto, la contribución marginal, ya está, o sea, como partimos de valores ajustados, también ya está ajustada. Pasamos a los gastos de administración y comercialización, que nuevamente no sabemos el momento concreto donde se realizaron estas operaciones, por ende corresponde ajustar por el coeficiente promedio de inflación, ¿sí? Por el 1,25, ¿sí? Llegamos así a un resultado operativo de menos 5 pesos. ¿Y qué tenemos de acá en adelante? Intereses. ¿Y qué sabíamos en los intereses? Que jamás se reexpresan. Entonces, este resultado operativo ajustado va a ser el resultado operativo ajustado de mi ejercicio. Y si yo sé que el resultado por inflación, o sea, yo sé que el resultado neto ajustado es igual a menos 210, ¿sí? Y sé que el resultado operativo ajustado es igual a menos 5 pesos. Puedo hacer por términos determinar el resultado por inflación. Haciendo resultado por inflación va a ser igual a resultado neto menos resultado operativo. O sea, este resultado operativo lo paso restando. Y como sabíamos, el resultado neto ajustado era menos 210 y el resultado operativo ajustado era de menos 5, menos por menos más. Me queda un resultado por inflación igual a menos 205 pesos, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que por esta estructura patrimonial, nosotros tuvimos una pérdida por inflación de 205 pesos. ¿Sabemos cuánto contribuyeron mis utilidades, mis créditos por venta, mis bienes de cambio, mis pasivos en eso? No, porque estamos en el método secuencial. Solamente sabemos cuánto ganamos o perdimos, no sabemos por qué. Para saber el por qué, deberíamos ir al método directo, pero por el tiempo vamos a avanzar la clase que viene con esto. Aprovecho estos últimos 5 minutos para escucharlos a ustedes, si tienen alguna duda, si hay algo que no se haya entendido y quisieran que para la próxima clase lo prepare de otra forma, con algún ejemplo. Nada, eso, escucharlos a ustedes si tienen dudas o hay algo que requiere otra explicación dentro de lo que vimos en esta clase. Profe, ¿es normal que nos pidan los dos métodos o capaz podemos elegir cuál hacer? Es muy normal que le pidan los dos métodos y también es normal que le pidan un método. Lo que no es normal que lo dejen a libre albedrío de ustedes por cuál Ok. resuelven. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, por ahí el método secuencial, cuando analizamos ejercicios como el que vamos a ver en el ejercicio 25, cuando analizamos a una empresa en marcha que tiene compras y ventas, que tiene una dinámica operativa más cotidiana, tiene sus particularidades también el método secuencial. Sigue siendo la misma lógica de sacarlo por diferencia patrimonial, pero hay una serie de pasos que tenemos que ir respetando para no perdernos en el camino, que ya lo vamos a ver ahora cuando veamos el ejercicio 25.
Lo importante, lo que me interesaba que ustedes entiendan en esta clase es justamente que hay un método secuencial que se saca por diferencia patrimonial, que me arroja el resultado por inflación, pero sin decirme el motivo o qué cuenta generó ese resultado. Que por otro lado hay un método directo que analiza todas las partidas y va determinando qué partidas, y va determinando los resultados que generan esas partidas. Esas partidas, como veíamos al principio, son activo monetario y pasivo monetario, que conservan un valor nominal en el tiempo, es decir, pasan los meses y yo sigo teniendo o sigo debiendo la misma plata. No varía el monto nominal. Cuando el monto nominal varía por el transcurso del tiempo, ya sea por devengamiento de intereses o por la evolución misma del precio del bien que estamos analizando, estamos enfrente de una partida no monetaria, ¿sí? Que esas partidas no monetarias justamente tienen esa particularidad, de que su valor nominal va variando con el transcurso del tiempo. Y esas partidas, bueno, las partidas no monetarias, como sabemos, nos generan R por T cuando sean bienes que tienen un valor, o resultado por tenencia cuando sean bienes o cuentas que generen intereses. Y las partidas monetarias, es decir, las que conservan su valor nominal en el tiempo, siempre me generan REI, resultado por exposición a inflación. En el caso que sean activos, siempre va a ser una pérdida, y en el caso que sean pasivos, siempre va a ser una ganancia. Bien. Nada, si no hay dudas o cosas que quisieran repasar, por lo pronto nos vemos la clase que viene, que está programada para, voy a dar el calendario por los dos, para el miércoles, tengo entendido. No, perdón. Miércoles, ¿puede ser que haga turnos de exámenes para el miércoles? Mañana creo que hay prueba. Sí, no, ahí está. No, miércoles 19, sí. Miércoles 19 damos clases donde seguimos con efectos de la inflación. Voy a cortar la grabación para que no sea un video tan largo.